Apenas pedí un vaso con agua y mi hija me gritó: «No somos tus sirvientes». Así, directo a la cara, mientras yo estaba acostado, agotado, en la misma casa que me costó la vida pagar. Acababa de salir de una cirugía del corazón. Yo, su papá, que siempre lo dio todo por ella. Sentí una puñalada más fuerte que cualquier dolor físico. Pensaban que podían tratarme así nomás, como si no pasara nada, como si ya no valiera. Pero en ese momento, le dije claro: «Tienes 72 horas para irte de esta casa. Y no vas a creer lo que pasó después. Pero antes de contarte, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo». Cuando llegué del hospital, lo único que dije fue: «¿Me puedes traer un vasito de agua?». Ni siquiera me había terminado de sentar. Tenía una sed que ni te imaginas, 3 días internado sin poder dormir bien. Con cada respiración, la cinta de la operación me jalaba el pecho. Y me recordaba lo que acababa de pasar mi corazón. Hallie, mi hija, se quedó parada en la puerta de la cocina. Primero se veía un poco molesta, pero luego cambió la cara, se volvió más fría. «¿En serio? Acabas de llegar del hospital y ya estás pidiendo cosas», me lo dijo con una voz cortante. Yo me sentía débil, ni fuerzas tenía para responder. Esa simple charla ya se sentía como subir 10 pisos. Ella cruzó los brazos. «No somos tus sirvientes». Esas palabras dolieron más que cualquier golpe. La miré, buscando en su rostro a la niña que un día me traía flores del jardín. Pero ya no estaba. Su cara era la de alguien que le pedirías una moneda en la calle. Callan, su esposo, ni siquiera levantó la vista de la tele. Tenía el control en las piernas, como si fuera el rey del sillón. Un programa tonto se reía de fondo, mientras mi petición se quedó flotando en el aire. «La cocina está ahí mismo», dijo Hallie, señalando sin ganas. Su anillo de boda brillaba con la luz de la ventana. «¿Tienes piernas, no?». Intenté pararme, agarrándome del sillón. El dolor fue inmediato. Sentí que los puntos de la cirugía se iban a abrir. Me quedé a medio camino, entre sentado y de pie, con la vista borrosa. «Tranquilo, papá», me lo dijo sin alma. Como cuando alguien no quiere parecer malo, pero tampoco le importa. «No queremos que te vayas a caer y nos dejes más trabajo». ¿Más trabajo? ¿Cuidar a su papá era trabajo? Como si fuera una carga que les impusieron a la fuerza. Pensé en todas las veces que le llevé agua cuando era niña y le daba fiebre. En todas esas noches que la consolaba cuando tenía pesadillas y no podía dormir. Pero ahora, esos recuerdos parecían de otra vida. Como si no hubieran pasado nunca. Mis piernas temblaban cuando di el primer paso hacia la cocina. Cada movimiento me dolía en el pecho, como si alguien me jalara por dentro. Pero no me iba a sentar. No ahora. No cuando ya me estaba cayendo el 20. Cuando por fin estaba viendo la verdad clarita, como tinta derramada en papel blanco. Esto ya es una exageración. Mi yerno, por fin abrió la boca. Ni siquiera me volteó a ver, seguía mirando la tele. Actúa como si se estuviera muriendo o algo. Fue solo una cirugía menor del corazón. ¿Solo una cirugía menor? Estuve 2 veces sin signos vitales en la mesa de operaciones. El doctor me explicó todos los riesgos, todas las complicaciones. Y que fue casi un milagro que pudiera volver a caminar. Pero a ellos no les importaba. A las 2 personas que más deberían haber estado al pendiente. Les valía. La cocina, aunque estaba a unos metros, me parecía lejísimos. Cada paso era como un pleito entre lo que yo quería y lo que mi cuerpo ya no podía. Detrás de mí, escuché el suspiro exagerado de Hallie. Ese suspiro que solía hacer cuando estaba atorada en el tráfico. O formada en una fila larguísima del súper. A este paso también va a querer que le cocinemos. Le dijo a Con en voz baja, pero yo la escuché clarito. No le des ideas, respondió él, riéndose con una risa seca, sin alma. Llegué al fregadero y me agarré del borde. El mármol frío me ayudó a no caerme. Pero lo que más me sacudió no fue el dolor físico. Fue lo que acababa de oír.
No eran comentarios al aire. No era estrés ni mal momento. Así pensaban ellos de verdad. Cuando creían que no los escuchaba. O tal vez ni les importaba si lo hacía. Llené el vaso con agua, y me temblaba la mano. Tomé un trago, pero el agua me supo amarga. Aunque era del mismo grifo que usé por más de 20 años. Todo estaba igual. Pero ya nada volvería a ser lo mismo. Cuando me di la vuelta, los dos me estaban viendo. Con una mezcla de fastidio y cara de ¿qué hace este aquí? Mi propia hija. Me miró como si fuera un desconocido. Como si yo fuera un estorbo que se metió a su casa sin permiso. El vaso no pesaba por el agua. Sino por lo que estaba entendiendo, por fin. En lo más profundo de mis huesos. Como si el invierno se me hubiera metido en el alma. Yo construí esta casa con mis propias manos. Pagué su escuela, su boda, hasta el coche en el que llegan aquí. Les di todo lo que tenía. Todo. Y ni siquiera fueron capaces de traerme un vaso de agua después de una cirugía del corazón. Regresé a mi silla despacio, con calma. No solo porque el dolor me lo pedía, aunque sí, dolía. Sino porque necesitaba pensar. Pensar en lo que sigue. ¿En qué tipo de hombre quiero ser en lo que me queda de vida? El sol de la tarde se colaba por la ventana. Y hacía que las sombras se alargaran por toda la sala. En medio de esas sombras, algo empezó a nacer dentro de mí. Algo que algún día les haría entender. Lo que perdieron el día que decidieron tratarme como si no valiera nada. Como si no mereciera ni un poquito de humanidad. Me acomodé otra vez en la silla y di otro trago de agua. Seguía sabiendo amarga. Pero ahora ese sabor tenía un toque distinto. Algo que se sentía casi como satisfacción peligrosa. Ellos no tenían ni idea de lo que venía. Irme a mi cuarto fue como caminar por un desierto. Cada paso me hacía doler el pecho. Me recordaba que mi cuerpo seguía roto. Aunque lo que de verdad se me rompió fue el corazón. El pasillo se sentía más largo que nunca. Las fotos familiares colgadas en la pared me miraban. Pero ahora sus caras ya no me parecían conocidas. Cerré la puerta de mi cuarto y me recargué en ella un momento. Ese cuarto siempre fue mi refugio. Ahí soñé 1000 veces con mi esposa Sara. Ahí hicimos planes, reímos, lloramos. Vivimos. Pero ahora. Ese cuarto se sentía más como un escondite. Como el único lugar donde podía escapar de mi propia familia. Me senté en la cama con cuidado. La herida de la cirugía se quejó en voz alta. Pero nada dolía tanto como esas palabras que me habían dicho. No somos tus sirvientes. Las repetía en mi cabeza una y otra vez. Mi hija. Esa niña a la que pagué la universidad sin cuestionar ni un centavo. A la que le costé la boda, con casi $20,000. A la que ayudé con los pagos de su carro. Cuando su esposo Cayán se quedó sin trabajo el año pasado. Y ahora me veía como si fuera un estorbo. Como si fuera una carga más. La memoria es curiosa. Regresa justo cuando más la necesitas. Hace 5 años, después del funeral de Sara. Me senté en esta misma cama. Y tomé una de las decisiones más grandes de mi vida. El seguro de vida nos dejó buen dinero. Suficiente para comprarme algo chiquito. Y ayudar a mi hija a empezar su vida de casada con todo. Recuerdo ese día. Conduje hasta la oficina de bienes raíces. Con las manos temblando mientras firmaba los papeles de la casa. Esta casa. 3 recámaras, 2 baños. Un sótano remodelado y un patio donde soñé. Ver a mis nietos corriendo y jugando. Papá, esto es demasiado. Me susurró Hali ese día. Con lágrimas bajándole por la cara. No podemos aceptar algo así. Pero yo insistí. La familia cuida a la familia, le dije. Tu mamá hubiera querido que tuviera seguridad. Kion, su esposo, me dio la mano con lo que en ese momento parecía gratitud de verdad. Me prometieron que siempre tendría un lugar con ellos. Que me cuidarían cuando yo fuera mayor. Hoy, esas promesas suenan vacías.
como humo que se disuelve con la luz dura de la realidad. El sol de la tarde entraba por las cortinas, dibujando sombras sobre los muebles que yo mismo compré, hace décadas. Todo lo que hay en esa sala alguna vez fue mío. Ahora, todo está a su nombre. Legalmente, ya nada me pertenece. Y me tratan como si fuera un invitado incómodo. En lo que fue mi propio hogar. Pensé en todos los otros regalos. En las veces que abrí mi cartera sin pensarlo. Cuando el negocio de Callan tronó y necesitaban 5,000 pesos para no perderlo todo. Cuando Hallie quiso cambiar la cocina y se gastaron 8,000 pesos en remodelación. Cuando su carro ya no daba más y necesitaban otro urgente. Siempre dije que sí. Siempre fui generoso. Y al principio me lo agradecían, me abrazaban, me decían que me querían. Pero en algún momento, ese agradecimiento se volvió costumbre. Y luego esa costumbre se volvió derecho. Apreté el pecho con la mano. No sabía si era el dolor de la cirugía. O el peso de todo lo que estaba entendiendo por fin. Ya no me veían como alguien que ayudaba porque quería. Sino como un cajero automático. Como una fuente infinita de apoyo y dinero. Sin compromiso de su parte. En mi cartera todavía traía la tarjeta de Michael O'Connor, abogado. Él me ayudó con la transferencia de la casa y otros trámites en el pasado. Buen tipo. Siempre fue claro, profesional, y entendía bien los temas familiares. Sentarme me costó trabajo. Pero en mi cabeza ya se estaba formando una decisión. Como esas nubes negras que se juntan en el cielo antes de una tormenta. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué mi libreta de contactos. Mis dedos se movían más firmes de lo que lo habían hecho en días. Tenía opciones. Cosas que antes ni había considerado. Opciones legales para enseñarles el valor real. De todo lo que habían dado por hecho. El sábado en la mañana me levanté con una claridad rara. De esa que solo te llega después de pasar la noche entera. Dándole vueltas a las cosas. A las 8 en punto, marqué a Michael. Le pedí disculpas por molestarlo en fin de semana. Pero le dije que necesitaba una consulta urgente sobre un asunto familiar. Su voz, tranquila y profesional. Me recordó por qué siempre había confiado en él. Claro, señor Richardson. Con todo lo que ha pasado con su cirugía, puedo estar ahí a las 10 en punto, me dijo Michael por teléfono. Hallie y Callan se habían ido a hacer su salida semanal al súper como a las 9:30, entre risas y portazos del carro, como si en su mundo todo estuviera perfecto, como si nada hubiera pasado. Momento perfecto. Michael llegó puntual a las 10, con el mismo portafolio de cuero gastado que traía siempre, desde hace años. Su traje gris hablaba claro, estaba sacrificando su sábado, pero ni una queja. Y su apretón de manos firme me recordó por qué siempre había confiado en él para los temas importantes. Siéntate donde estés más a gusto, le dije, señalando la sala. Me sentí agradecido de tener ya un poco más de fuerza para manejar esto como se debe. Se sentó justo frente a mí, abrió el portafolio con la facilidad de alguien que ya se sabe de memoria el procedimiento. Me comentaste algo de un problema familiar. ¿En qué te ayudo? Yo ya había ensayado este momento varias veces durante mis noches sin dormir. Busqué las palabras correctas, sin sonar débil pero dejando clara la urgencia. Necesito revisar la situación legal de la casa que le regalé a mi hija hace 5 años. En concreto, ¿qué opciones tengo si las cosas cambiaron mucho desde entonces? Michael alzó un poco las cejas, pero su cara siguió siendo totalmente profesional. La casa está a nombre de Hallie, ¿cierto? Así es. Y déjame buscar los archivos. Escuché el crujido de los papeles mientras los acomodaba sobre la mesa de centro. Ahí estaban. La escritura, los papeles de la donación, los formularios del SAT. Todo parecía tan claro cuando actué con puro amor y ganas de ayudar. Pero ahora esos documentos parecían otra cosa. Como mapas de un lugar que nunca supe que estaba pisando. La casa legalmente es suya, señor Richardson, dijo Michael, y eso me cortó el hilo del pensamiento. ¿Cómo? Pregunté. Legalmente hablando, usted conserva ciertos derechos sobre la propiedad.
Michael señaló un párrafo en la escritura. La transferencia fue una donación condicional, con cláusulas de reversión. Es algo común en este tipo de trámites familiares. En ese momento, sentí que el corazón me latía más rápido. No sabía si por los efectos de la cirugía o por una chispa de esperanza. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Le pregunté. Michael giró el documento y me mostró un pedazo del texto legal que yo había firmado, pero que jamás entendí por completo. Mire aquí. Dice que si hay un cambio importante en las circunstancias. Si no le dan los cuidados o el hogar acordado. O si incumplen con sus obligaciones familiares. Entonces, la propiedad puede regresar automáticamente a su nombre. Las palabras se me movían frente a los ojos, mientras poco a poco iba entendiendo lo que realmente significaban. Hace 5 años, Michael me había insistido en agregar esas protecciones. Me explicó que eran cosas comunes en este tipo de trámites. Pero yo apenas le puse atención. Solo quería asegurarle un buen futuro a mi hija. ¿Y en cuánto tiempo se puede hacer válida esa reversión? Le pregunté, sorprendido de lo firme que sonaba mi propia voz. Con la documentación adecuada y comprobando el cambio de circunstancias, se puede activar en 30 días después de entregar el aviso, respondió Michael. Su tono seguía siendo objetivo, como si habláramos de impuestos. Y no de cómo podía recuperar mi vida. ¿Y qué tendría que demostrar? Pregunté. Tendría que probar que se incumplieron de forma seria las condiciones del regalo. Pensé en lo de ayer. En todos estos meses. En cómo me han tratado como si yo fuera un desconocido en mi propia casa. Decir que eso rompe el trato, era quedarse corto. ¿Y qué tipo de pruebas se necesitan? Testigos, evidencia de que las cosas cambiaron, papeles o acuerdos que no se respetaron. Michael juntó los papeles y los acomodó en una pila ordenada. Aunque tengo que decirle algo importante, continuó. Este tipo de pleitos familiares pueden dejar huella. A veces, para siempre. A través de la ventana, vi a la señora Henderson, la vecina, arreglando su jardín como cada sábado por la mañana. Todo seguía igual afuera. Pero por dentro, mi mundo se había movido. La casa se sentía diferente ahora. Saber que todavía era legalmente mía. Que no estaba tan atado de manos como creí. Me hizo sentir un poco más fuerte. ¿Y cuánto tardaría en juntar toda esa evidencia? Pregunté. Depende de lo que ya tenga y qué tan rápido quiera empezar. Michael cerró su portafolio, pero dejó los documentos sobre la mesa. Estamos hablando de actuar de inmediato. ¿O solo quiere tener las opciones ahí, por si acaso? Su pregunta se quedó en el aire. Como un puente que aún no me atrevía a cruzar. A lo lejos, escuché el ruido familiar de un coche que se acercaba. Probablemente no eran Hallie y Callan todavía. Pero me recordó que no tendría este tiempo privado para siempre. Y creo, dije con cuidado, que primero necesito ver si esto puede mejorar. Antes de hacer algo definitivo. Michael asintió con la calma de alguien que ya ha ayudado a muchas familias a pasar por momentos parecidos. Eso suena sabio. Tal vez deberíamos hablar de cómo sería esa prueba. La tarde avanzó. Escuché los portazos del carro y el crujir de las bolsas del súper. Me acerqué al fregadero de la cocina, calculando mi posición para que pareciera que estaba ahí por casualidad. Cuando ellos entraran. Había pasado la tarde pensando en todo lo que Michael me dijo. Y ahora, por fin, estaba listo para poner mi plan en marcha. Hallie fue la primera en entrar por la puerta principal. Cargada con bolsas de una tienda departamental. Sus lentes de sol de marca brillaban con la luz del pasillo. Mientras se quitaba los zapatos con esa actitud despreocupada de siempre. Caían venía detrás, con las llaves del coche en una mano. Y lo que parecía comida para llevar en la otra. ¿Cómo les fue hoy? Pregunté, intentando sonar genuinamente interesado. Bien. La respuesta de Hallie fue seca, con ese mismo tono cortante. Que ya le había escuchado ayer. Pero esta vez, no la escuché como padre.
sino como si fuera parte de una prueba. Como evidencia para algo más grande. Los dos pasaron por la sala y se metieron a la cocina. Esperé a que dejaran sus cosas. Y entonces lancé mi pequeña petición. El momento era importante. ¿Me puedes traer un vaso de agua, ya que estás despierta? Hallie se detuvo en seco mientras buscaba su bolso. Su cara cambió, de neutra a molesta en un segundo. No puedes pararte tú. Perfecto. Casi la misma reacción que ayer. Pero esta vez yo estaba listo para continuar. Todavía me estoy recuperando de la cirugía. De verdad me ayudaría. Caín levantó la vista del celular, claramente fastidiado. Caminaste hasta la cocina hace rato sin problema. ¿Qué tiene de especial dar unos pasos más? Yo seguía hablando con calma, aunque por dentro. Iba anotando cada palabra para los papeles de Michael. Pensé que podrían tener tantita consideración. Con su papá, que acaba de salir de una cirugía del corazón. Ya bájale al drama. Saltó con ese tono. ¿De quién siente que su comodidad fue interrumpida? No estás inválido. Deja de hacerte la víctima. Hallie sintió como si él tuviera razón. Su anillo brillaba mientras hacía un gesto de burla. En serio, papá, no puedes esperar que te estemos cuidando todo el tiempo. Solo porque te operaron. ¿Operaron? Repetí en mi cabeza. Como si mi corazón no se hubiera detenido 2 veces en la sala de cirugía. Como si hubiera sido una simple limpieza dental. Me puse de pie, despacio. Dejando que vieran el esfuerzo que me costaba. Presioné el pecho donde todavía dolía la herida de la operación. Mi voz seguía firme. Aunque dentro de mí sentía un frío que no se quitaba. Entonces pedir ayuda a mi familia no es razonable. Cuando puedes hacerlo tú mismo, sí. Respondió Hallie, sin dudar. No somos tus sirvientes personales. Ahí estaba. Otra vez, esa frase que ayer me rompió el corazón. Pero hoy solo confirmaba lo que ya sabía. No habían cambiado en nada. De hecho, parecían más cómodos siendo crueles. Como si lo que pasó ayer les hubiera dado permiso. De dejar de fingir que les importaba. Caminé hasta el fregadero y llené mi vaso con agua. Cada paso bien pensado, con calma. Detrás de mí, los escuché volver a su rutina de siempre. Hallie revisando lo que compró. Kion echado en su sillón favorito con el control de la tele en la mano. El agua sabía igual que ayer. Pero esta vez, no tenía ese sabor amargo de la decepción. Esta vez, la tomé con una especie de gusto. El gusto de alguien que ya tiene las pruebas que necesitaba. ¿Encontraste todo lo que querías mientras andabas afuera? Pregunté. Regresando a donde estaban sentados. Casi todo, respondió Hallie, sin ni siquiera levantar la vista de sus bolsas. Probablemente tenga que volver el próximo fin de semana por una lámpara. Que quiero para la recámara. Nuestra recámara. La recámara de una casa que, legalmente, era mía. Y ahí estaba ella, planeando compras con dinero. Que se usaría mejor en alguien que de verdad valorara este lugar. Cada comentario como si fueran los dueños. Cada gesto de desprecio, cada momento en que les valía. Era más evidencia para el caso que Michael estaba armando. Asentí, fingiendo pensar. Suena como buen plan. Kion me miró raro, como si algo en mi tono le diera mala espina. ¿Estás bien? Se te nota distinto hoy. Distinto. Ojalá supieran cuán diferentes estaban a punto de volverse las cosas. Pero esa conversación era para otro día. Uno donde ya tuviera todo listo y el aviso de 30 días. Presentado como debía ser. Solo estaba pensando en la familia, dije con sinceridad. En lo que de verdad importa. Ellos volvieron a lo suyo. Seguros de que yo ya había aceptado mi lugar en su mundo. En la tele pasaban un reality show. Donde la gente competía por dinero que no se había ganado. Muy acorde con lo que pasaba en mi casa. Terminé mi agua y dejé el vaso en la barra, con cuidado. Mañana volvería a hablar con Michael.
20 minutos después, me paré en la puerta de la sala. Y tomé una decisión. Necesito que los dos se vayan de mi casa. El silencio fue inmediato, como ese segundo justo antes de que caiga un rayo. La revista que tenía Hallie se le resbaló de las manos. Y cayó sobre la mesa con un golpe seco. El pulgar de Kyon se quedó congelado en su celular. Y su cara cambió de indiferente a totalmente alerta. ¿Qué dijiste?, preguntó Hallie, con un tono que jamás le había escuchado. Había algo amenazante en su voz. Esta es mi casa, respondí sin dudar. Quiero que empaques tus cosas y busques otro lugar donde vivir. Cada palabra me salió clara, firme, respaldada por lo que Michael me explicó en la mañana. Sobre mis derechos legales. Kyon se paró lentamente. Su altura le daba cierta presencia. ¿Estás bromeando? Esta es nuestra casa. No. Dije tranquilo. Esta es mi casa. Te la di como regalo. Pero ese regalo venía con condiciones. Y ya rompiste esas condiciones. Hallie se levantó de golpe. La cara roja de coraje. Y también con algo que se parecía mucho al miedo. No puedes simplemente corrernos. Gritó. Vivimos aquí. Tenemos derechos. Pues no, no los tienen. Respondí, con una seguridad que hasta a mí me sorprendió. Hablé con mi abogado esta mañana. La escritura tenía cláusulas para que, si no me trataban con respeto o cuidado, la casa volviera a mi nombre. La cara de Hallie se puso pálida al darse cuenta de lo que eso significaba. Se acabó vivir gratis. Se acabó tener una red de seguridad. Se acabó estar en mi casa tratándome como si fuera un estorbo. Estás exagerando. Intervino Kyon, acercándose con una actitud ya más agresiva. Estás enojado por lo de ayer y ahora. Quieres asustarnos. No estoy bromeando. Tienen 30 días para buscar a dónde irse. Kyon soltó una risa vacía, sin nada de gracia. ¿30 días? ¿Y a dónde se supone que vamos a ir? ¿Tienes idea de cuánto cuesta la renta hoy? Eso ya no es mi problema. Me mantuve firme, aunque el dolor en mi pecho por la cirugía empezaba a doler más. Con toda la tensión. Ayer y hoy dejaron claro que cuidar a su papá enfermo es algo que no están dispuestos a hacer. Así que les voy a quitar esa carga. Hallie se me puso enfrente, con la voz temblorosa. Por la desesperación. Papá, por favor, podemos arreglarlo. Fue un mal día, podemos cambiar. Ya es demasiado tarde para eso. No te vas a ir a ningún lado. Y gritó Kyon, poniéndose frente a la puerta para bloquearla. Esto ya se volvió una locura. No puedes venir aquí con amenazas. Como si tú fueras el dueño. Pero sí lo soy. Esa frase se quedó flotando en el aire. Como un reto que nadie se atrevía a negar. Vi cómo sus caras cambiaron de sorpresa a algo más peligroso. Esto no era lo que esperaban. Hallie me agarró del brazo, clavando los dedos con fuerza. Tienen que calmarse y pensar bien las cosas. Desde que saliste de la cirugía, no estás bien. Estoy perfectamente. Intenté pasar, pero Kyon se movió. Para bloquearme otra vez. ¿A dónde crees que vas? Su tono ya tenía una amenaza clara. A mi cuarto. A llamar a mi abogado. No, no te vas. Kyon metió la mano a su bolsillo. Y me quitó el celular antes de que pudiera reaccionar. Te vas a sentar y vamos a hablar esto como adultos. Mi corazón empezó a latir muy rápido. El dolor en el pecho me recordaba que mi cuerpo no aguantaba este tipo de estrés. Devuélveme el teléfono. Cuando hables con calma. Hallie se puso de mi otro lado. Y ahí me di cuenta, con preocupación, de que estaban coordinándose para no dejarme mover. Esto es una locura. No pueden. ¿No podemos qué?
interrumpió Kion. No podemos proteger a la familia. ¿De tus amenazas locas de viejo? No podemos asegurarnos de que no hagas algo de lo que luego te arrepientas. Me llevaron por el pasillo, agarrándome fuerte, pero sin lastimarme tanto. Aún así, yo estaba más débil de lo que quería aceptar por la cirugía, y no tenía fuerzas para pelear contra los dos al mismo tiempo. Están cometiendo un gran error, les dije mientras me llevaban a mi cuarto. Y el único error, contestó Hallie empujando la puerta, fue dejar que te alteraras por nada. Me metieron al cuarto y Cayen se guardó mi celular en el bolsillo con cara de que ya había solucionado todo. Mañana hablaremos cuando estés más tranquilo, dijo Hallie. Luego cerraron la puerta. Escuché clarito el clic de la cerradura desde afuera. Estuve como media hora intentando abrir la puerta y revisando la ventana, y confirmé lo que ya me temía. Estaba completamente encerrado. La puerta no se abría, y si me salía por la ventana, me caía como 5 metros al cemento. Con lo recién operado que estaba, eso era imposible, aunque me sintiera desesperado. Pero la ventana me dio otra idea. En el patio de al lado estaba Joshua Palmer, enrollando la manguera de su jardín. El cielo ya se estaba poniendo oscuro, con ese atardecer bonito de siempre. Conocía a Joshua desde hacía 3 años, desde que se mudó junto. Era buen vecino, siempre mantenía todo limpio y saludaba cuando nos veíamos en el buzón. Abrí más la ventana y me acomodé para que me viera. Joshua, ayúdame. Levantó la cabeza de volada, buscando de dónde venía la voz. Cuando me vio en la ventana, puso cara de preocupado de inmediato. Peter, ¿qué pasó? Soltó la manguera y se acercó a la reja entre nuestras casas. Necesito que llames a la policía, le dije. Me oí raro diciendo eso, pero ya no era un simple pleito familiar. Mi hija y su esposo me encerraron en mi cuarto y me quitaron el celular. La cara de Joshua cambió. Se veía entre espantado y confundido, como si no entendiera cómo algo así podía pasar en un barrio tranquilo. ¿Estás herido? ¿Necesitas una ambulancia? No, nada de ambulancia. Solo a la policía. Me estoy recuperando de una operación del corazón, y están aprovechándose de eso para tenerme controlado. Hablé con voz firme, porque si me ponía nervioso, capaz no me hacía caso. Pero él ya estaba sacando su celular. Espera, Peter. Ya voy a llamar. Sentí un alivio enorme cuando lo vi marcar. Esto estaba funcionando. Por fin, alguien iba a ayudarme. En 911, ¿cuál es su emergencia? Pude escuchar clarito la voz del operador desde el altavoz. Necesito policías, dijo Joshua, volteándome a ver. 4715 Maple Street, grité yo. Dígales que es un problema familiar, pero que me tienen encerrado ilegalmente. Soy una persona mayor. Joshua repitió todo lo que había dicho, agregando detalles sobre mi salud y que la puerta estaba cerrada con llave. El operador empezó a hacer más preguntas, y Joshua volteaba a verme para que yo le respondiera, cosas como si estaba en peligro físico o cuánto tiempo llevaba así. Ya mandamos patrullas, dijo al final el operador. Llegan en unos 8 a 10 minutos. Joshua colgó la llamada y volvió a verme por la ventana. Y ya vienen, Peter. ¿Quieres que me quede aquí afuera hasta que lleguen? Sí, por favor. Y gracias, Joshua. Sé que esto es algo fuera de lo común. No te preocupes, me dijo firme. Ya tomé la decisión y voy a seguir con esto. ¿Hay algo más que necesite decirles a los policías? Desde la puerta del cuarto se escuchaban voces apagadas. Eran Hallie y Cayen en la sala. No se alcanzaban a entender bien las palabras, pero sonaban tranquilos, como si estuvieran planeando su siguiente paso, o nomás esperando a que yo entrara en razón, como decían ellos. Y diles que esto es una disputa por la propiedad, le dije a Joshua con cuidado. Mi hija y su esposo quieren evitar que yo ejerza mis derechos como dueño de la casa. Joshua asintió muy serio, tomando nota de todo. De entendido, disputa de propiedad, encierro ilegal, adulto mayor recién operado del corazón. En ese momento se escuchó el motor de un coche a lo lejos. Sabía que aún era pronto para que fuera la patrulla, pero igual el corazón se me aceleró.
Sentía que por fin esta pesadilla estaba por cambiar a mi favor. Ya deben estar cerca, me gritó Joshua para darme ánimo. Desde la sala escuché pasos y la voz de Hallie diciendo algo como que iba a ver cómo estaba yo. El ambiente se empezó a poner tenso. Me acerqué a la puerta, escuchando con atención, pero sin quitarle la vista a Joshua por la ventana. Sabía que los próximos minutos iban a definir todo, si mi familia lograba controlarme o si este intento le salía muy, muy mal. Ya veo una patrulla entrando a Maple, avisó Joshua. Se escucharon pasos rápidos por el pasillo. La chapa de la puerta giró y Hallie entró con una cara de preocupación que parecía sacada de una película. «Papá, ¿estás bien? Te ves nervioso». Su voz sonaba como si de verdad estuviera preocupada, como si pensara que algo médico me había pasado, en lugar de recordar que fue ella misma quien me encerró. «Llegó la policía», le dije, caminando hacia el pasillo. «¿La policía? ¿Por qué estaría aquí la policía?» Salió de la sala con cara de asustado y confundido. «¿Qué pasó?» Antes de que pudiera decir nada, sonó el timbre. Hallie me agarró del brazo al instante, llevándome hacia la puerta con ese toque suave de hija cariñosa, como si fuera una santa ayudando a su papá enfermo. «Déjame abrir», dijo Hallie, y abrió la puerta. Vi a 2 policías, un hombre y una mujer, como de unos 30 años. Los 2 traían esa actitud seria de gente que ya ha visto muchas broncas familiares. «Buenas noches. Soy el oficial Edward, y ella es la oficial Chloe. Recibimos un reporte sobre una disputa familiar». «Debe haber algún error», dijo Hallie con una voz perfectamente confundida. «Solo estamos pasando una tarde tranquila en casa. Mi papá acaba de salir de una operación del corazón, así que estamos teniendo mucho cuidado con él». Yo me acerqué un paso. «Oficiales, yo pedí ayuda por medio de mi vecino porque mi hija y su esposo me encerraron en mi cuarto y me quitaron el celular». La oficial Chloe nos miraba con atención, como si analizara el lenguaje corporal de todos. «Señor, ¿nos puede decir exactamente qué pasó esta noche?» Me empujaron a mi cuarto a la fuerza y cerraron la puerta desde afuera, porque les dije que se tenían que ir de mi casa. Hablé despacio, con cada palabra bien clara. Hallie se llevó la mano al pecho como si estuviera escandalizada. «Papá. Eso no fue lo que pasó. Te sentías mareado y confundido, y te ayudamos a acostarte. La puerta no estaba cerrada, solo tenías problemas con el picaporte». «La puerta sí estaba cerrada», insistí. Entonces Cayen se acercó y se puso junto a Hallie, como dándole su apoyo. «El señor Richardson ha estado algo confundido desde la cirugía de la semana pasada. La anestesia a veces afecta a las personas mayores por varios días. Hemos intentado cuidarlo, pero ha estado diciendo cosas sin sentido». El oficial Edward sacó una libreta. «Señor, ¿cuándo fue su cirugía?» «Que el lunes». «Pero no estoy confundido. Me encerraron en ese cuarto porque les dije que se fueran de mi casa». «Papá está confundido por la anestesia», dijo Hallie, con una voz calmada, como si estuviera lidiando con un caso médico complicado. «Ha dicho cosas raras todo el día. Lo amamos, y solo intentamos cuidarlo, pero ha sido difícil». La oficial Chloe echó un vistazo a la sala. Todo se veía normal. No había señales de pelea ni nada que indicara lo que había pasado hacía una hora. «Señor Richardson, ¿se siente seguro en esta casa?» «No, no me siento seguro cuando me encierran y me quitan el celular». «Papá, nosotros no te lo quitamos», dijo Hallie, sacando el teléfono de su bolsillo. «Lo dejaste en la cocina, y lo estábamos cargando». Dijo esa mentira tan tranquila que me dejó helado. Le entregó el teléfono al oficial Edward, quien lo revisó un momento y luego me lo dio. «Señor Richardson, ¿ha tomado algún medicamento para el dolor desde la cirugía?» «Sí, algunos, pero no estoy confundido ni delirando». Ya empezaba a frustrarme. Me daba cuenta de cómo estaba pintándose la historia frente a ellos. El oficial Edward volteó a ver a su compañera. «Señora, ¿su papá ha mostrado más señales de confusión?» Hallie asintió con cara triste. «Él insiste en que esta es su casa y que quiere que nos vayamos, pero nosotros vivimos aquí. Lo estamos cuidando».
Esta tarde, me enojé porque les pedí un vaso de agua y no quisieron llevármelo. Me dijeron que podía ir yo mismo por él, cuando me acaban de operar del corazón. Pues lo sabemos, papá, dijo Cayón con una voz suave, como tratando de calmarme. Pero el doctor dijo que caminar un poco era bueno, que era actividad ligera y que te ayudaría a recuperarte. Solo seguimos las indicaciones del médico. La oficial Chloe tomaba apuntes mientras nos escuchaba hablar. Señor Richardson, ¿recuerda lo que le dijo a su vecino esta noche? Claro que sí. Lo llamé porque me encerraron en mi cuarto. Y es que la puerta a veces se atora, dijo Hallie rápido. Estabas confundido con la perilla. Esa puerta siempre se traba, sobre todo si uno no está bien físicamente. Los dos policías se miraron entre ellos, y supe en ese momento cómo iba a terminar todo esto. Para ellos, yo solo era un señor mayor, recién operado, tal vez confundido por las medicinas, acusando a su familia que se veía cariñosa y preocupada. Parece que aquí hubo un malentendido por la recuperación después de la cirugía, dijo la oficial Edward con tono diplomático. Señor Richardson, si alguna vez se siente inseguro o necesita ayuda, puede llamarnos cuando quiera. Pero ahora mismo, no vemos que haya pasado nada ilegal. Se quedaron como 10 minutos más, haciendo preguntas y apuntes. Pero ya sabíamos todos que la decisión estaba tomada desde que Hallie sacó mi celular y dijo que todo era por la anestesia. Cuando los oficiales se fueron, la casa se quedó en un silencio pesado. Hallie y Kion estaban parados junto a la puerta principal. Sus caras ya no eran las mismas que les mostraron a los policías. Volvieron a ser fríos y calculadores, como los había visto antes. Y eso fue una tontería, dijo Kion con una voz dura que los oficiales nunca escucharon. Me encerraron otra vez en mi cuarto. Pero esta vez no solo cerraron la puerta. Me quitaron todo, el celular, mis papeles, todo. Pasé como hora y media ahí adentro. Tiempo suficiente para pensar. Y mientras pensaba, llegué a una decisión que mi cuerpo seguramente no aprobaría. La ventana me llamaba. Era como si me retara. Unos 4 o 5 metros hasta el piso. Para alguien sano, tal vez no sería tanto. Pero yo llevaba apenas 5 días operado del corazón. Podía salir muy mal. Pero estar encerrado en mi propia casa, eso me parecía peor que una caída. Abrí la ventana lo más que pude y me asomé. Abajo había un parterre con tierra suelta y flores. Mejor eso que caer en puro cemento. Un detalle pequeño, pero para alguien desesperado, era algo. Desde el cuarto de mi hija y su esposo se oían risas, la televisión encendida, plática casual. Como si todo estuviera bien. Hallie y Calin ya estaban en su rutina de todas las noches, bien tranquilos, creyendo que su actuación frente a los policías había solucionado todo para siempre. Pero esa confianza iba a jugar a mi favor. Salirme por la ventana no era cosa fácil. Requiere fuerza en el torso, y justo eso es lo que no tienes después de una cirugía de corazón. Cada movimiento me dolía en el pecho, como si algo se estuviera rompiendo por dentro. Pero el dolor no se comparaba con la humillación de ver cómo mi propia familia me engañaba. Primero saqué una pierna por la ventana, luego la otra, hasta que quedé sentado en el borde, como un viejito ladrón planeando el robo más triste del mundo. Desde ahí, el suelo se veía más lejos. Me pregunté si así se sentía siempre la desesperación, como estar al borde de algo sin salida. Cuando me dejé caer, sentí como se me sacudió todo el cuerpo. El golpe me atravesó justo por la herida de la operación. Me quedé un rato sin moverme, tirado en el parterre de tierra, esperando saber si me rompía algo importante. Como no sentí nada grave, me levanté con trabajo y me sacudí la tierra de la ropa. Caminar por los alrededores de la casa sin hacer ruido era como volver a jugar escondidas cuando era niño. Tenía que calcular cada paso para no pisar la grava ni activar el sensor de movimiento que estaba cerca del garaje. Mi casa, la de toda la vida, ahora era como una pista de obstáculos. Llegué a la entrada y me agaché con cuidado. Levanté el tapete. Ahí seguía la llave de repuesto, justo donde la había dejado hace 3 años. En ese momento, esa pequeña precaución me salvó. Con las manos temblorosas, metí la llave en la cerradura.
No supe si temblaba por los nervios o por la emoción. La puerta se abrió despacito, sin hacer ruido, gracias al aceite que yo mismo le puse hace un mes. Pero la casa ya no se sentía igual. No era una cárcel, pero tampoco era un hogar. Era otra cosa. Como un campo de guerra donde acababa de perder la primera batalla, pero aún no todo estaba dicho. Desde la sala se oían voces relajadas, riéndose y platicando como si nada. Hablaban de que iban a hacer el fin de semana. Conversaciones normales, como si ya me hubieran resuelto y no fuera una amenaza. La ironía me habría dado risa si no fuera tan triste. Me moví con cuidado hacia mi cuarto, evitando pisar donde crujía el piso y sin dejar que me vieran desde la sala. No estaba buscando pelear. Al menos, no todavía. Primero necesitaba agarrar mis papeles, los datos de contacto de mi abogado y las herramientas legales que Michael ya me había confirmado. El pasillo frente a mí se sentía como el camino para recuperar todo lo que me querían quitar. Cada paso me acercaba más a los documentos que demostraban que no estaba confundido ni débil, solo estaba pasando por un mal momento. En la sala estaban todos los detalles, la escritura de la casa, la tarjeta de presentación de Michael, y las notas que tomamos esa misma mañana en nuestra cita. Con esas cosas y con la fuerza que había vuelto a sentir en mi cuerpo, el juego podía comenzar de nuevo, pero ahora con nuevas reglas, y con alguien que ya sabía perfectamente por qué estaba peleando. Ellos iban a darse cuenta de lo equivocados que estaban. Después de recoger todo, regresé a mi cuarto. A la mañana siguiente, salí otra vez por la ventana, igual que antes, y me fui directo a la oficina de Michael. Ese lugar, en ese momento, se sentía como un refugio. Todo estaba en orden, la madera brillante, los libros de leyes, un contraste total con el caos que había vivido. Michael aceptó verme a las 8 de la mañana, aunque era su día libre. Supo de inmediato que era algo serio. Señor Richardson, se ve que no durmió mucho, me dijo mientras servía café de un termo que traía de su casa. Cuénteme qué pasó desde ayer. Le conté todo. Lo que pasó en la noche, el encierro, el pleito, la llamada a la policía, que terminó muy mal. Michael me escuchó sin interrumpir, anotando en su libreta de vez en cuando. ¿Entonces lo encerraron en su cuarto? ¿Y convencieron a los policías de que estaba confundido por la cirugía? Su voz tenía un tono serio, casi enojado, como si lo que me habían hecho también le molestara a él. Eso me hizo sentir visto, comprendido. Exactamente. Son manipuladores. Usaron mi salud en mi contra, le dije. Michael se recargó en su silla, juntando las manos como hacen los abogados cuando están pensando fuerte. Esto cambia todo, dijo. Ayer hablábamos de esto como una opción. Ahora es algo urgente. Sacó la carpeta que usamos en nuestra reunión anterior y empezó a poner los papeles sobre el escritorio, como si fuera un general organizando la estrategia para una guerra. La revocación de la escritura que comentamos, ya no es un vamos viendo. Es algo que hay que hacer ya. ¿Qué tan rápido podemos actuar? ¿Con lo que me acaba de decir? Muy rápido. Michael se levantó, fue por un libro gordo de leyes, y lo abrió con decisión. La ley del estado de Washington es muy clara. Si alguien te trata con groserías, crueldad o no cumple con el cuidado que se esperaba, puedes quitarles lo que les diste. Eso aplica también si les regalaste una casa. Esas palabras me sonaron como música. Después de un día entero sintiéndome sin poder hacer nada, ahora sentía que tenía opciones. ¿Y cómo se hace eso exactamente? Y le pregunté a Michael. Él abrió su laptop y empezó a escribir. Primero, hacemos una notificación oficial para revocar la donación. En este papel explicamos por qué lo estás haciendo, el maltrato, el abandono mientras te recuperabas y todo lo que ha cambiado desde que les diste la casa. Luego se les entrega esa notificación. Tienen 30 días para salirse. Mientras hablaba, seguía escribiendo, buscando ejemplos legales y casos parecidos en sus archivos. Si no se van, iniciamos una demanda por estar ocupando la propiedad ilegalmente. Sentí un tipo de emoción rara, como si todo ese sistema legal, con sus reglas y pasos, fuera justo lo que necesitaba después de tanto drama familiar. Aquí no había espacio para lágrimas falsas ni excusas por la cirugía.
Solo hechos. ¿Y si ellos tratan de pelear esto? Pregunté. Pueden intentarlo, pero ahora ellos tendrían que probar que te trataron bien y cumplieron con lo que tú esperabas al darles la casa, dijo Michael, sonriendo con seguridad. Por lo que me contaste, sobre todo lo que pasó con la policía, dudo que quieran que un juez se meta a revisar esto a fondo. Pasó la siguiente hora escribiendo los documentos y explicándome cada parte mientras lo hacía. Las palabras legales sonaban como una armadura, algo que me protegía de toda esa manipulación emocional que casi me dejaba sin nada. La notificación estará lista mañana por la mañana, me dijo mientras imprimía varias copias en hojas con su logo. Yo recomiendo que esto lo entregue un notificador profesional, no tú. Y si ellos quieren decir que estás mentalmente mal por la cirugía, eso nos ayuda. Reunió todos los papeles y los ordenó. A lo que dijeron a la policía, que estabas confundido por la operación, puede tomarse como abuso hacia una persona mayor. Básicamente usaron tu salud como excusa para ignorar tus derechos sobre tu propiedad. La ironía era perfecta. Con su intento de manipular, ellos solitos habían creado la evidencia para que yo pudiera recuperar todo. ¿Y cuánto tiempo toma para que esto ya sea definitivo? Así no se oponen, y la verdad no creo que lo hagan cuando vean cómo está la cosa legalmente. Puedes tener la casa de vuelta en unos 60 días. Michael metió los papeles en un sobre oficial. Pero el golpe psicológico será inmediato, dijo. Se van a dar cuenta de que el control que creían tener, siempre fue pura ilusión. Cuando me paré para irme, sentí algo que no había sentido desde el viernes en la tarde, esperanza de verdad. La ley estaba de mi lado. Tenía apoyo legal. Y mi familia estaba a punto de aprender que tratar a su padre viejo como si fuera una carga, tiene consecuencias. Michael, te agradezco muchísimo por haberme recibido hoy. Señor Richardson, lo que vivió este fin de semana no tiene perdón. Me da gusto que podamos arreglarlo. Me dio el sobre con las copias de todos los documentos legales. Mañana le llamo en cuanto esté programada la entrega oficial, agregó. Ya casi saliendo de su oficina, me cayó el 20 de que todo había cambiado. Ya no era ese viejito confundido que decía cosas y nadie le creía. Era el dueño de la casa. Y estaba usando la ley y a un abogado profesional para hacer valer mis derechos. El camino a casa me sirvió para pensar bien cómo iba a manejar todo lo que venía. El lunes por la mañana llegó la confirmación, junto con los documentos oficiales impresos con el logo de Michael O'Connor. Me senté en la sala, con los papeles en mano. Eran documentos que lo cambiarían todo. Solo esperaba el momento justo para reclamar lo que siempre había sido mío. Hallie estaba en la cocina haciendo café, caminando con esa seguridad de quien se siente la dueña del lugar. Callan estaba en el comedor revisando su celular, probablemente organizando su día, sin tener idea de que todo iba a cambiar. Hallie, Callan, necesito que vengan los dos a la sala, les dije. Mi voz sonó distinta. Ya no era la voz temblorosa de un señor enfermo pidiendo agua. Era una orden. Firme, clara. Como de alguien que ya no tenía miedo. Ambos se miraron entre sí mientras venían. La cara de Hallie tenía un toque de fastidio, como si estuviera ocupada en algo más importante, sin saber que les iba a dar la noticia más seria de sus vidas. Levanté los papeles para que vieran bien el logo oficial y el formato legal. Estos son avisos de desalojo. Tienen 72 horas para sacar todas sus cosas y salirse de mi propiedad. El silencio fue total. Hallie se quedó con la taza de café a medio camino de la boca. La pantalla del teléfono de Callan se apagó porque ya ni lo estaba tocando. ¿De qué estás hablando?, preguntó Hallie, con una voz que por primera vez sonó insegura. Estoy hablando de la realidad legal que decidiste ignorar, contesté. Abrí el primer documento y empecé a leer. Aviso de revocación de donación. Según la ley de propiedad del estado de Washington, el dueño de esta propiedad cancela la donación que se le hizo a Hallie Richardson por razones de ingratitud grave y por no cumplir con las condiciones acordadas. Callan se paró de golpe. No puedes estar hablando en serio. Que esta casa es nuestra. Nosotros vivimos aquí. Vivieron aquí porque yo se los permití. Pero ese derecho lo perdieron cuando decidieron tratarme como a un extraño,
como si estorbara en mi propia casa. Seguí leyendo el documento legal en voz alta. Los motivos específicos incluyen trato hostil hacia el dueño, no brindar cuidado razonable durante su recuperación médica, y encerrarlo en contra de su voluntad. Hallie dejó la taza de café sobre la mesa con las manos temblando. Papá, esto es una locura, no pueden simplemente echarnos. No tenemos a dónde ir. Ese ya no es mi problema, dije, sintiendo por fin un poco de paz. Tuviste la oportunidad de tratar a tu padre con un poco de humanidad. Pero preferiste la crueldad y las manipulaciones. Pero la policía dijo que estabas confundido, dijo Keon, levantando la voz con desesperación. Dijeron que era por los efectos de la cirugía. La policía dijo lo que ustedes les hicieron creer. Mi abogado prestó mucha atención cuando le conté cómo usaron mi estado de salud para quitarle valor a lo que yo decía sobre mis derechos de propiedad. Leer las consecuencias legales en voz alta le daba aún más fuerza a mis palabras. Si no se van en 72 horas, se procederá legalmente con el desalojo y pueden enfrentar cargos por ocupación ilegal. Hallie se dejó caer en la silla, con la cara blanca como papel. ¿De verdad fuiste con un abogado? Claro. Con el mismo abogado que hizo la escritura de donación hace 5 años. Le interesó mucho saber cómo han tratado al que les dio esta casa gratis. Papá, por favor, dijo Hallie, ahora con la voz temblorosa, como si por fin le estuviera cayendo el 20. Podemos arreglar esto. Sé que hemos sido difíciles, pero de verdad podemos cambiar. Tienen 72 horas, respondí, doblando los papeles y metiéndolos de nuevo en el sobre oficial. El conteo empieza ahora. Keon se acercó con una actitud retadora. ¿Tú crees que puedes venir a amenazarnos después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que han hecho por mí? Me reí con amargura. Me encerraron en un cuarto y convencieron a la policía de que estaba perdiendo la cabeza. ¿Eso es cuidarme? Te dejamos vivir aquí, dijo Hallie, tratando de defenderse. ¿Me dejaron vivir, en mi propia casa? Y dije, levantando las cejas. Esta casa la compré yo, con mi dinero. Te la regalé pensando que me ibas a dar cariño y cuidados, que iba a estar seguro. Pero no fue así. Puse los papeles legales sobre la mesa de centro, donde no pudieran ignorarlos. La sala se quedó en completo silencio, salvo por la respiración agitada de Hallie. Los documentos estaban ahí, entre nosotros, como una barrera imposible de cruzar. Eran el final de su mundo sin consecuencias, y el comienzo de una realidad donde sí las hay, ¿y ahora a dónde se supone que vayamos? Preguntó Keon, con la voz más bajita. Eso debiste pensarlo antes de decidir que no merecía ni el trato humano más básico, le respondí, y me fui al pasillo, dejándolos ahí, asimilando lo que acababa de pasar. Tienen 2 horas. El tiempo ya empezó a correr. Mientras me alejaba, escuché a Hallie empezar a llorar, y a Keon levantando la voz mientras hacía llamadas desesperadas. El sonido de su miedo fue lo más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Pero esto aún no se acababa. Todavía no entendían todo lo que habían perdido. Ni lo que esta casa realmente significaba para mí desde un principio. El martes por la tarde, estábamos otra vez sentados en la mesa de la cocina, como si fuéramos una familia. Pero ya nada era igual desde el lunes por la mañana. Los ojos de Hallie estaban hinchados de tanto llorar. Keon parecía no haber dormido en 2 días. La orden de desalojo estaba ahí, sobre la mesa, como una bomba que podía estallar en cualquier momento. Papá, por favor, dijo Hallie con una voz llena de desesperación que nunca antes le había oído. Sabemos que la regamos. Sabemos que te tratamos mal, pero podemos cambiar. Podemos ser la familia que te mereces. Me quedé en silencio. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. Frente a mí, sobre la mesa, puse una carpeta color manila que había sacado esa misma mañana del archivador. Documentos que ellos jamás habían visto. Estábamos muy estresados por tu cirugía, agregó Keon, inclinándose hacia adelante, con cara seria. No supimos manejarlo, pero eso no significa que no te queramos. Esta es nuestra casa, nuestra familia. ¿Tu casa? Repetí despacio, mirándolo de frente. Dime,
Hallie, ¿te acuerdas cómo pude comprar esta casa? Ella se limpió las lágrimas con un pañuelo. Y dijiste que habías ahorrado del negocio que tenías. En parte es cierto. Pero dime, ¿de dónde crees que salió el enganche? Una casa como esta, en esta zona, no se paga con cualquier cosa. Hallie y Keon se miraron, confundidos. Pues, no sé. ¿De tus ahorros? Abrí la carpeta y saqué varios papeles, repartiéndolos sobre la mesa. Tenían el membrete oficial de Northwestern Mutual Life Insurance Company. Certificados de defunción, formularios de reclamo de seguro, todo con fechas de hace 5 años. Y esta casa se compró con el dinero del seguro de vida de su mamá. El silencio fue total. Hallie miró los papeles como si estuvieran escritos en chino. Su cara fue cambiando. Primero no entendía, luego no quería creerlo, y después, ese miedo profundo que te llega cuando por fin entiendes la verdad. Su mamá pagó ese seguro durante 20 años, dije en voz baja. Lo hizo para que nunca nos faltara nada. Señalé uno de los documentos, el formulario donde yo aparezco como beneficiario. $350,000, pagados 6 meses después del funeral. Pagados 6 meses después del funeral. Las manos de Hallie temblaban mientras levantaba los papeles del seguro. Pero, dijiste que nunca me lo contaste. No lo hice porque no quería que te sintieras culpable por vivir en una casa que fue pagada con la muerte de tu mamá. Quería que la vieras como un regalo de un papá que los ama, no como algo comprado con tragedia. Keon se acercó y leyó los documentos por encima del hombro de Hallie. No entiendo, ¿por qué nos dices esto hasta ahora? Porque quiero que entiendan bien lo que han hecho, respondí con calma, aunque cada palabra cargaba 5 años de dolor y preparación. Esta casa, donde me encerraron en un cuarto, donde le dijeron a la policía que yo ya no estaba bien de la cabeza, donde ni un vaso de agua me quisieron traer después de una cirugía del corazón. Esta casa fue pagada con el seguro de vida de su madre. Hallie soltó un sonido entre sorpresa y angustia. Los papeles se le resbalaron de las manos y cayeron sobre la mesa. Que ella murió creyendo que nos estaba dejando seguros. En sus últimas semanas me decía que el dinero del seguro serviría para que siempre tuviéramos un techo y que nos cuidaríamos entre nosotros. Junté de nuevo los documentos y los acomodé bien. Me hizo prometerle que usaría ese dinero para mantenernos unidos como familia. Papá, yo no sabía, dijo Hallie, ya con la voz totalmente quebrada. No sabías porque yo te protegí de eso. Igual que tu mamá nos protegió con esa póliza. Y yo también te protegí, al darte esta casa como un regalo, en vez de decirte que fue gracias al sacrificio de tu madre. Keon abrazó a Hallie, que ya lloraba sin aguantar más. Podemos arreglar esto. Podemos honrar su memoria como se debe. ¿De verdad? Pregunté con voz baja. ¿Pueden dejar de tratarme como un estorbo en la casa que su madre dejó para todos nosotros? ¿Pueden quitar lo que le dijeron a la policía, que yo estaba confundido y loco, en el hogar que ella quería que fuera nuestro refugio familiar? Hallie me miró con lágrimas corriéndole por la cara. Lo siento. Lo siento muchísimo. No tenía idea. A tu mamá se le rompería el corazón al saber que la casa que soñó para mantenernos unidos, terminó siendo el lugar donde su hija eligió la crueldad en vez de la compasión. Me levanté de la mesa, dejando los papeles ahí, sobre la superficie fría. Y ella estaría destrozada al saber que su último regalo fue usado como un arma contra el hombre que más la amó. El peso de la verdad cayó sobre ellos como una cobija de plomo. Ya no era solo un tema de papeles o de discusiones familiares. Se trataba de algo más que una casa. Era traicionar la confianza sagrada de una mujer que murió creyendo que su sacrificio iba a proteger a las personas que más quería. ¿Qué podemos hacer?, susurró Hallie. ¿Cómo lo arreglamos? Miré a mi hija rota, desesperada, que por fin había entendido todo lo que había perdido. Y en ese momento, sentí algo que tal vez fue compasión, mezclado con una sensación de justicia por fin cumplida. Tienen 44 horas, le dije, sin más. El jueves por la tarde, se escuchaban cajas cerrándose con cinta y muebles arrastrándose sobre el piso de madera. Yo estaba sentado en mi sillón reclinable,
viendo cómo Hallie y Con trabajaban en silencio, con esa actitud de quienes ya aceptaron su realidad. En esas últimas 50 horas, habían cambiado por completo. Ya no quedaba rastro de su soberbia, ni de esa actitud de todo se me debe, ni de la crueldad con la que me trataron después de mi operación. Ahora había algo nuevo, algo que nunca les había visto, un remordimiento real, mezclado con el cansancio profundo de quienes saben lo que es perderlo todo. Hyun pasó con su última caja por la sala, sin atreverse a verme a los ojos, igual que lo había hecho los últimos 2 días. Hallie venía detrás con una maleta, moviéndose con cuidado, como si temiera que la casa se fuera a derrumbar en cualquier momento. «Eso es todo lo de arriba», dijo en voz bajita, dejando la maleta junto a la puerta, con el resto de sus cosas. Asentí con la cabeza, pero no dije nada. Ya no había mucho más que decir. Todo se había dicho desde el martes en la tarde, cuando los papeles del seguro rompieron su mundo en pedazos que no se podían volver a pegar. Las llaves de la casa estaban sobre la mesa de centro, entre nosotros. Seguían con el mismo llavero que Hallie había comprado cuando le regalé la casa hace 5 años. Un dije pequeño de plata que dice, hogar, dulce hogar. Qué ironía, ¿no? Pensar en lo dulce que resultó este hogar, para el hombre que hizo posible que existiera. Papá, dijo Hallie, acercándose a mi silla con pasos dudosos, como si no supiera si tenía permiso de hablarme. Necesito que sepas que entiendo lo que hicimos, lo que yo hice. La miré. Era mi hija, la misma que había pasado las últimas 72 horas entendiendo por fin lo cruel que había sido conmigo, su papá, en una casa que su mamá había dejado para darle seguridad a su familia con su muerte. Lo sé, respondí. Callan apareció en la puerta con las llaves del carro en la mano. Ya está todo cargado. Estamos listos para irnos. Hallie tomó las llaves de la mesa de centro. Se quedó mirándolas un momento, como si pesaran más de lo que realmente pesaban. Cuando me las pasó, le temblaban los dedos. Esto te pertenece, susurró. Las llaves se sentían tibias en mi mano. No sabía si era por el calor de su mano o por lo que significaban ahora. Siempre habían sido mías. Ella asintió, como si al fin entendiera esa verdad. Esta casa siempre fue mía. Legalmente, moralmente, y en todos los sentidos que importan. Ella solo vivió aquí porque yo se lo permití, por pura generosidad. Y esa generosidad, ella la pagó con desprecio y grosería. Siento lo de mamá, dijo con la voz un poco quebrada. Siento haber deshonrado su memoria en esta casa que ella nos dejó. Y tu madre hubiera querido que me trataras con amor y respeto, le respondí con calma. Le habría roto el corazón ver la manera en que decidiste tratarme. Entonces dio un paso al frente y me extendió la mano. Señor Richardson, quiero que sepa que asumo toda la responsabilidad de mi parte. Apoyé el comportamiento de Hallie, y también fui parte de tratarlo mal. Estuvo muy mal. Le di la mano, pero solo un momento. Ahora sabes lo que se siente perder un hogar. Esas palabras traían el peso de la justicia. Me hicieron sentir mal en mi propia casa, como si yo fuera el intruso, una molestia. Y ahora ellos iban a saber lo que era no tener un lugar propio, no tener donde sentirse seguros. Caminaron juntos hacia la puerta. Hallie se detuvo un segundo en la entrada, y volteó a verme. ¿Algún día nos vas a perdonar? Esa no es la pregunta que deberías hacerte, le dije. La verdadera pregunta es si vas a recordar esta lección lo suficiente como para tratar mejor a la siguiente persona, como debiste haberme tratado a mí. La puerta se cerró con un clic suave. Los vi a través de la ventana. Cargaron sus últimas cosas al carro, y se fueron, de la que ya no sería su casa nunca más. El silencio llenó la casa como una cobija calientita. Por primera vez en casi una semana, estaba solo. Solo en mi casa. Sin discusiones, sin tensiones, sin sentirme como un extraño en mi propio hogar. Miré las llaves en mi mano. Luego los papeles del seguro que aún estaban en la mesa. Sara, mi esposa, estaría orgullosa. Sabría que al fin se hizo justicia. Que su sacrificio sí protegió a su familia, aunque tomó tiempo. Caminando por cada rincón de la casa que otra vez era solo mía, sentí algo que no había sentido desde antes de la cirugía, paz.
no la paz de vengarte. La paz que llega cuando las cosas se ponen en su lugar. Cuando las lecciones se aprenden de verdad. Afuera, la tarde seguía su camino tranquilo hacia la noche. Y yo estaba en casa.